Marcos 16 y los invito a leer el versículo 12 y 13. Marcos capítulo 16, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Que se nos bendiga en la lectura de la Santa Palabra. Oremos, hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por la posibilidad que nos da para poder leer su palabra, conocer su voluntad, Señor, ser guiados en ella, Señor. Le pido, Señor amado, para que usted obre en el corazón y en la vida de cada uno de los hijos suyos que nos encontramos en este lugar. A cada varón, a cada hermana, Señor, a cada jovencito, niño, Señor, que estamos en su casa de oración esta tarde, Señor. Pido para que usted, Señor, guíe las palabras, los pensamientos, que sea su palabra, Señor, su voz la que se escuche y no la idea de un hombre, Señor. Le pido, ser amado, para que el Espíritu Santo obra en el corazón de cada uno de nosotros. En lo personal, Señor, le doy gracias. Sin ningún mérito me ha puesto en este lugar, Señor, y le pido, Señor, que limpie mis labios de hombre pecador, Señor, porque su palabra es justa, santa y buena, que debe ser expuesta a sus hijos, Señor. Su palabra nos dice que somos bienaventurados, Señor, por leer su palabra, por escucharla y por guardarla en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor amado, por esta bendición que usted nos está dando a cada uno de nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se nos bendiga, amado Señor. Podemos tomar asiento. Dos versículos que hemos leído. eh, como, como siempre, Marcos nos sorprende. Breves palabras, ideas muy profundas, y nos deja una enseñanza muy profunda de lo que Él quiere manifestarnos. El anhelo de Marcos es ser muy rápido, es muy dinámico. Lo pudimos ver en el tiempo como iba mostrando de la enseñanza en el ministerio del Señor. No se detenía en tantos detalles como podemos ver en otros evangelios. Y ahora estos versículos, este par de versículos que acabamos de leer, no son la excepción. Nos dicen mucho, pero nos dan poca información. Eso es el sufrimiento de los auditores. Ellos quieren saber más cosas, llegar a la profundidad. Y siempre el Señor está hablándonos en una forma muy directa. Quizás a nosotros nos sirve mucho Marcos, porque necesitamos una enseñanza clara y precisa. Pero pensemos y razonemos lo que nos está diciendo. Comienza diciendo el versículo 12, después de esto se apareció en otra forma. Aquí es lo que se refiere. El pasaje a que está refiriéndose o a la situación a la que se está refiriendo es a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y al encuentro de María Magdalena con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús resucita, se aparece primeramente, el primer día de la semana de temprano, se aparece a María Magdalena. Muchas veces por televisión y por más que nada por desconocimiento, se habla que María Magdalena era una prostituta. La verdad las cosas es que la Biblia no habla de eso, sino que es una mujer que fue liberada de 7 demonios. Yo no quiero decir con esto nada especial, simplemente precisar quién es la persona, porque 7 demonios es tanto más fuerte que la prostitución. Esa es una posesión demoníaca en el corazón de esta mujer. Pero es ahí donde el Señor Jesús, en Magdala, porque eso significa María de Magdala, de un pueblo ribereño al mar de Galilea, el Señor la llamó y obró en su vida. Pero ¿qué nos ha dicho antes el mismo Evangelio de Marcos? Que cuando el Señor le habló, cuando ella estaba llorando, no logró comprender ni saber quién estaba, incluso lo trató pensando que era el guardián o el lugareño del lugar, y le pide que le diga, dime dónde está mi Señor. Y ella estaba totalmente acongojada por la muerte del Señor. Está viviendo un momento de mucho duelo. El duelo es el dolor, el llanto. Es un proceso de mucho dolor y necesita sanación en el tiempo. No es algo inmediato. Muchas veces las personas piensan que el duelo es algo inmediato. No es así. Los dolores a veces nos persiguen mucho tiempo, pero aquí el Señor nos está mostrando algo sorprendente también en la vida de esta María Magdalena, que siendo una seguidora del Señor, ella no lo reconoció porque estaba triste y llorando. Pero cuando el Señor le habla,
despierta la mirada espiritual de María Magdalena. Rabí le dice, o le dice, Raboni, Señor, Señor mío. Lo reconoce por la voz. Es el Señor el que le habló a María Magdalena habiendo resucitado. María Magdalena, una seguidora ferviente del Señor Jesús, ahora lo reconoce. No vamos a entrar en mayores detalles, pero porque el énfasis ahora está en otro aspecto de este caminar o esta resurrección del Señor Jesús, y que nos dice que se apareció en otra forma, dice, en otras maneras, a dos de ellos. No nos describe la forma, pero lo vamos a ver a la luz de la palabra. A dos de ellos que iban de camino, dice, iban de camino al campo. Es decir, yendo de Jerusalén, iban al campo. Los invito a abrir nuestras Biblias ahora en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 13 al 35. En el Evangelio de Lucas, voy a, voy a hacer les pido que vayamos siguiendo, perdón, 24, 13 al 35. Miren lo que nos dice. Lucas toma la enseñanza de Marcos, pensando en lo que hemos conversado hace mucho tiempo atrás. Muchos piensan que el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió. Y Lucas, que también escribe, el médico, amado, escribe y ha tomado enseñanza, ha ido recopilando información y ahora nos escribe y nos describe claramente este episodio de estos dos personajes, voy a usar esta palabra, que van caminando de la ciudad al campo. Y dice el versículo 13 de Lucas 24, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos 4 horas, 3 horas de distancia caminando de Jerusalén. ¿Y saben lo que iban haciendo? Dice, iban hablando entre sí, estoy siguiendo la lectura de Lucas, de todas aquellas cosas que habían sucedido. Había sido algo impactante la muerte del Señor Jesús, había sido impactante la muerte en que Él había muerto, las cosas que estaban sucediendo, seguramente la ciudad estaba bastante conmocionada, y dice el versículo 24-15 de Lucas, que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, discutir no es pelear, discutir es tener opiniones distintas. A veces nosotros en nuestro idioma chileno pensamos que discutir es pelear. Nos dice que discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, a estos dos que iban caminando a Emaús. El pasaje normalmente se le conoce a los caminantes de Emaús, precisamente porque van de Jerusalén a Emaús. Y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero agrega el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados, estaban tapados, para que no le conociesen. Algo semejante a lo que ocurrió con María Magdalena. Pero ahora estos dos caminan y van hablando de lo que sucedió. Fueron testigos, sin lugar a dudas, de lo que había ocurrido. Pero los ojos de ellos estaban velados, estaban tapados. Muchas veces nuestra visión también está velada. Y ahora nos está diciendo, les dijo, ¿qué pláticas son estas que sostienen entre ustedes? ¿Qué tienen ustedes entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Señor les pregunta de qué es lo que están hablando en definitiva, pero los ve tristes. ¿Y por qué están tristes? ¿Cuál es el motivo de su tristeza? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en la ciudad de Jerusalén que no sabes lo que ha sucedido? ¿Que no sabes las cosas que han acontecido en estos días? Le reprende Cleofás. Interesante. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí porque es un tema muy, muy, muy interesante. Dice uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabía las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Miren, veamos un paréntesis, pues vamos a volver al tiro en el Evangelio de Lucas. Veamos en Juan 19-25. Vean lo que nos dice Juan 19-25. Mano Alvarito, ¿lo encontraste ya? No. Ya, perdón. Ya, aquí el hermana Gladys entonces. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, Su la madre, hermana de su madre, la hermana de su madre, es decir, María, mujer de Cleofás, y escuche, María lentito, Magdalena. más lentito, no se me apure. Ya, a ver. Estaban junto a la cruz
de Jesús su madre, su hermana, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. 3 mujeres, las 3 Marías. Esas se las conocen las 3 Marías, es el dato anecdótico. Pero fíjense quién estaba con el Señor. La madre, la hermana, mujer de Cleofás. Y aquí dice, volvamos ahora a Lucas, uno de ellos, llamado Cleofás. Muchos piensan que ese segundo caminante era María, la esposa de Cleofás. Es sorprendente, ¿no? A veces el matrimonio está vinculado, ¿no? Son una pareja, no nos dice de 2 hombres, no nos dice, sí nos dice que es uno de ellos, Cleofás. Pero en ese entendimiento, Cleofás le dice, lleva la palabra, el otro no habla, lo tienen oculto. Pero cuando en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, nos dice que estaba María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena, nos da a entender que esa María iba con su esposo Cleofás. Eran un matrimonio, una pareja. ¿Cuántas parejas hay en el mundo? Muchas. Pero ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido lo que ha acontecido? Es más, y el Señor les pregunta nuevamente, ¿qué cosas? Y nuevamente poniéndose aún más en una posición de ignorancia de las cosas. Y ellos le dijeron, le responden, porque Jesús de Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, están dando un testimonio fuerte del Señor Jesús, un varón poderoso, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del pueblo, y lo entregaron los principales sacerdotes y gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Están dando el testimonio en 2 líneas, en 4 líneas, de lo que es la persona del Señor Jesucristo, y que fue entregado a muerte por los gobernantes y por los sacerdotes, y que lo mataron y lo crucificaron. Pero agrega algo ellos. Pero nosotros esperamos que Él fuera el libertador de Israel, aquellos de los que los profetas habían hablado, que Él venía a redimir, a levantar al pueblo de la opresión, del castigo que sufrían en los tiempos de los romanos. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Desastroso. Un hombre poderoso, un hombre bueno. ¿Conoce usted un hombre bueno? Muchas veces damos testimonio de hombres buenos. Este hombre era bueno, ¿y por qué le pasó esto? Este hombre o esta mujer es buena. Eso es lo que están diciendo. Este hombre era muy bueno y terminó muerto y crucificado, y culpan incluso a los sacerdotes y a los gobernadores. Pero él que venía a redimirnos no es el que esperábamos, dicen ellos. Agregan un dato más en el versículo 22 de Lucas. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron y diciendo que también habían visto en visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Estaba vacío. El Señor está dando testimonio de sí mismo. Está hablando y le está preguntando en esas palabras, ¿por qué están sufriendo? ¿Por qué están ustedes tristes? ¿Por qué ustedes están con esa angustia en sus corazones? Ahora les dice, oh insensatos y tardos de corazón. Versículo 25. Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? El Señor los confronta. Y le dice, ustedes están tristes, era el libertador y ahora piensan que él ha muerto. Incluso ustedes saben que algunas dieron testimonio y que no lo encontraron. Es decir, ellos también no creyeron. Veamos más Lucas. Marcos 16, versículo 13. Y aún ellos no les creyeron. Ellos tampoco creyeron cuando escucharon del Señor, cuando lo vieron. Y el Señor comienza a hablarles desde Moisés y hablando de los profetas y de la ley, por todos los profetas, y declaraba todo lo que las escrituras hablaban de él. Y la palabra nos dice que las escrituras nos hablan de este Señor Jesucristo.
Todas las escrituras nos van hablando de Cristo, de su resurrección, de su vida, de su ministerio, de su amor y su misericordia por nosotros. Antes conversaba con el hermano, un ejemplo, con el hermano Nelson. Miren en Génesis 4. Veamos en Génesis 4. El primer libro de la Biblia. Miren lo que nos dice Génesis 4, versículos 23 y 24. Esto es sorprendente. ¿Quién lo encontró? Pastor. Hermanita, por favor. Y dijo Lamec a las mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré con mi herida y un joven con mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. 70 veces 7. ¿Quién ha escuchado eso en alguna parte? Hermano Nelson, no, por favor. ¿Ah? Perdonar. ¿Cuánto? 70 veces. ¿Quién lo dijo? Jesús toma la enseñanza de Lamec, de la naturaleza caída y perdida. Lamec se está jactando diciendo, si alguien me toca, escúchenme mujeres, a sus dos mujeres, voy a ser vengado 70 veces 7. Y será la maldición que va a caer sobre aquel que ponga un pelo, una mano sobre mí. Que me toque un pelo, podríamos decir. Mas ahora, el Señor Jesús nos enseñó, ¿cuántas veces debemos de perdonar? ¿Es un problema numérico? No. No es un problema de número. Muchas veces se nos dice 70 veces porque de ahí tenemos que, algunos le ponen potencia, otros multiplican por 7. No es nada de eso. Es una condición espiritual, infinito, pero es una condición espiritual eterna, de que el Señor está enseñando a nosotros. No es la enseñanza de Lamec que se jactaba en su pecado y en su jactancia y arrogancia de hablándole a sus mujeres que si alguien me hace algo, yo me voy a vengar y los voy a matar 70 veces 7. Es ahora el Señor Jesucristo, que toma esa enseñanza y nos dice, esas 70 veces 7 es la misericordia de Dios sobre ti, es la misericordia de Dios sobre nosotros, es la misericordia de Dios obrando en tu corazón y en tu vida. Porque 70 veces 7 el Señor ha perdonado y va a perdonar tu vida. Porque no es la casualidad la que llevaba al Señor a enseñar eso, sino porque el Señor está hablando al corazón y a la vida de sus discípulos, al corazón y a la vida de esos hombres y esas mujeres que lo rodeaban y que lo conocían. Y a nosotros también el Señor, en este tiempo, bienaventurados porque habéis creído sin haber visto, les dice que ustedes han creído y han escuchado 70 veces 7. ¿Y cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. No es la jactancia de Lamec, sino que es la misericordia de Cristo, obrando, de Dios obrando a través de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le dicen, dice que volvamos ahora a Lucas, dice que ellos llegaron a la ciudad de Maús, al pueblo de Maús. Llegaron a San José de Maipo, hijo. Llegaron a un pueblo, a una ciudad pequeña, que ignoraban el mapa. Que nadie pensaba que había algo ahí. Y ahí ellos lo obligaron a quedarse. Y le dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde, porque es peligroso. Quédate con nosotros porque el día ya ha declinado. El día está muerto, ya está de noche. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado a la mesa, con ellos a la mesa, tomó el pan y lo partió y les dio. ¿Saben qué ocurrió? Los ojos fueron abiertos. Los ojos que estaban velados fueron abiertos y le reconocieron. Mas él dice, desapareció de su vista. Y se decían unos a otros, miren lo que dice la palabra, maravillados de ver al Señor resucitado, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba? Cuando Él nos hablaba a nosotros y cuando nos abría las Escrituras.
Hermanos amados, muchas veces, vamos a dejar hasta ahí, Lucas, muchas veces no ocurre en nuestra vida. Hemos escuchado del Señor, hemos hablado del Señor, hemos enseñado sobre el Señor, pero no le vemos. Somos ciegos espirituales. Nuestro espíritu está velado. ¿Cuándo opera el Señor? Obra en nuestro corazón y nos quita esa venda, nos hace caer esas escamas que cayeron de los ojos de Pablo, nos hace ver como esa María Magdalena, o ahora nos hace ver como estos caminantes de Emaús, que no son distintos a nosotros, no eran mejores que nosotros, eran hombres, mujeres comunes. Yo les puse un dato anecdótico. Puede que sea la mujer de Cleofás, esa María, la que caminó con él. Puede ser otro, no importa. Eso no es lo importante, no es lo relevante en el ejercicio del estudio de la palabra y de escuchar la enseñanza del Señor, sino que ahora el Señor nos dice que las Escrituras hablan de Él, todas las Escrituras. Y hemos reflexionado en un pequeño ejemplo de esos 70 veces 7 de un hombre jactancioso a la palabra redentora. Y ahora el Señor nos está hablando de su gracia y de su amor. Nuestro corazón es abierto, nuestra alma es abierta, nuestro entendimiento es abierto, nuestros ojos son caí ese velo que tapaba nuestros ojos. Ahora podemos ver, podemos escuchar y podemos comprender que vivimos bajo la soberanía y el acompañamiento del Señor. Es más, el Señor ha dicho, yo no estaré con vosotros, pero os dejaré un consolador. Dejaré a alguien que estará mirándote, que estará escuchándote, que estará oyendo tus palabras, que escuchará tus oraciones. La palabra en Romanos nos dice claramente que podemos orar y que el Espíritu Santo toma nuestras oraciones con sonidos indecibles, que no son posibles traducirlos, y los levanta ante el Señor. No es la calidad de nuestra oración, no es la pulcritud de nuestras palabras, sino que es nuestra necesidad frente al Señor, la que el Señor toma, la que el Señor toma en sus manos y la hace propia, porque no es palabra de hombre, sino que es la promesa del Señor, de su resurrección, que murió por mis pecados. Porque aquí, hermanos, la única diferencia que hay entre ustedes que están sentados y yo que estoy de pie, es que el Señor lo permitió, pero no por ningún mérito de Carlos Olivares, ningún mérito tiene él, porque el único que tiene méritos para obrar en nuestras vidas es el Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey. A Él debemos mirar, a Él debemos escuchar, a Él podemos recurrir en tu necesidad, hermano, en tu necesidad, hermana, en tu dolor, hermana. El Señor te está escuchando y sabe quién eres tú. Y no es la casualidad, hermanos. No es ni siquiera el transporte del hermano Alejandro, ni del hermano Mauricio, ni cómo llegamos acá. Ni Stalin que pescó a su familia, ya vámonos, que estamos atrasados, le dijo. No, hermanos amados, sino que es el Espíritu Santo el que hoy día nos ha traído a este lugar. Tal como esos hombres, tal como esos discípulos, vieron al Señor y vieron que resucitó. Y como el caso de estos caminantes de Maús, caminaban tristes, acongojados, con mucho dolor. El dolor del duelo es sorprendente, es tremendo, es desgarrador muchas veces. No logramos comprender toda la magnitud de ese dolor. Pero este hombre, este Cleofás, y presumiblemente su mujer, que seguían al Señor, que caminaron con el Señor, que lo escucharon, que lo admiraron, que era un hombre profeta, poderoso en obra y en palabra, ahora ha muerto. ¿Cuántas veces nuestros sueños han caído? ¿Cuántas veces nuestras ilusiones se han derrumbado? Perdón, hermana, pero su sentimiento es mutuo de todos.
Porque todos vivimos esas pruebas. Pero ahí está el Señor dándonos consuelo. El Señor nos está mirando nuestra condición. Nos está diciendo, aquí estoy yo. Confía en mí. No depende de nuestras fuerzas, hermano. Depende de decirle, Señor, aquí estoy. Doblemos nuestras rodillas frente al Señor. El Señor ahora se está revelando en nosotros. Está corriendo ese velo que nos tapa. ¿Cuántas veces no he vivido con ese velo sobre mi corazón? ¿Cuántas veces no he tenido ese velo sobre sobre mi entendimiento de las cosas? Mas ahora podemos ver claramente, dijeron estos hombres. Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. ¿Por qué el Señor se habrá ido de la vista de Cleofás o de este otro caminante? Porque el Señor quiere un encuentro personal con ellos y contigo. Es el Señor el que está hablando a tu corazón. Es Cristo el que está hablando a tu corazón. No quiere que nosotros digamos, oh Cleofás, oh María, esposa de Cleofás, oh María Magdalena, la gran discípula, oh Pedro. No quiere eso. Quiere que tú y yo tengamos ese encuentro con el Señor. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Que nuestro entendimiento espiritual sea abierto para la honra y la gloria del Señor. Y hermanos amados, esto no es conformismo, no es terapia, esto es espiritualidad que el Señor está abriendo en tu corazón. Y he aquí que estoy a la puerta y llamo. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Abramos nuestro corazón al Señor. Pidamos al Señor en la soledad de nuestro hogar, en la soledad de nuestra pieza. A veces estamos tan acongojados, tan apretados estamos, que no queremos saber de cosas. No queremos escuchar a nadie. Como que caemos en un proceso, como decía nuestro hermano Álvaro, de soledad. Pareciera que nadie está con nosotros. Pero ahí está el Señor. Te está mirando, te está cuidando. Pese a tus debilidades, nos dirá el apóstol Pablo, en mi debilidad se glorifica el Señor. Desde ahí nos levanta el Señor. No nos levanta desde un lugar alto, sino que desde la podredumbre de nuestro dolor, de nuestra mayor necesidad, el Señor nos ha levantado. Y digo, el Señor nos ha levantado. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Hermano Néstor, ¿nos dirige la oración? Nuestro buen Dios, nuestro buen Señor, eterno, glorioso, excelso, sublime, Señor. A través de Cristo y en su nombre nos traemos tu presencia, Señor, dándote gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor, gracias por abrir, Señor, nuestro entendimiento y poder comprender la verdad en tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por tu obra maravillosa en la cruz, por tu muerte por nosotros, Señor. Gracias por ese amor que tú muestras en nosotros, por esa oportunidad que nos das todos los días y constantemente tu mano extendida, Señor, llamándonos, Señor, y llamándonos hacia ti, Señor. Luego un día, Señor, y toda nuestra vida tu mano está extendida, llamándonos para que acudamos a ti, Señor. Enséñanos a oír tu palabra y a ser obedientes a tu voz, Señor. Gracias, Dios mío. Bendice a cada hermano. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Esta tarde.